Buenas, soy Adrià Bernal y voy a hablar sobre el trabajo que he realizado para esta asignatura, que tiene como título Infracciones de propiedad intelectual en los medios audiovisuales, los derechos de la propiedad intelectual. En este trabajo lo que he hecho ha sido comentar 3 sentencias donde se han cometido diferentes infracciones de la ley de propiedad intelectual en los medios audiovisuales. Cuando hablamos de los derechos de propiedad intelectual, tal y como indica la Universidad de Castilla-La Mancha, en el 2015 nos referimos al conjunto de derechos que la ley otorga al autor de una obra literaria, artística o científica, expresada en cualquier medio o soporte, ya sea tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, por el solo hecho de su creación. También, como podemos ver en el BOE, la última ley de propiedad intelectual vigente es la del Real Decreto Legislativo 1 del 96, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. A partir de la definición general que he dicho antes, podemos diferenciar los sujetos de los derechos de autor y los sujetos de los derechos conexos. También, según el contenido de los derechos de propiedad intelectual, podemos entender 2 tipos de derechos, los morales y los de explotación. En la actualidad, lo que nos encontramos es una sociedad donde diversos materiales se utilizan de manera repetida en los medios audiovisuales. Con el apogeo de las redes sociales, es más habitual ver programas televisivos donde se utilizan fragmentos de vídeos e imágenes de las redes sociales más conocidas, ya sean Facebook, Instagram, Twitter. Normalmente se emiten esas imágenes con los permisos requeridos y con las respectivas citaciones, aunque hay veces en los que se emite sin tener permiso para hacerlo, e incumpliendo la ley de propiedad intelectual y también los derechos de autor o los conexos. Vamos a empezar a hablar de las diferentes sentencias que he comentado. La primera sentencia es de la Audiencia Provincial de Barcelona, es la sentencia número 2 del 2015 del 7 de enero. En esta sentencia lo que vemos son vulnerados los derechos de propiedad intelectual y de la propia imagen. El demandante acusa a Ara Llibres, SCCP, y a la entidad Corporación Catalana de Comunicación, SL, por la emisión de un anuncio en TV3, donde aparece su propia imagen y la de otros cantantes, así como también se escucha una canción suya de fondo que pertenece a una obra colectiva. La infracción viene relacionada con el acto de emitir el anuncio por televisión, sin el permiso correspondiente. El fallo es favorable al demandante y la entidad Ara Llibres SCCP queda suelta y solo la entidad Corporación Catalana de Comunicación SL es acusada de pagar 8.000 euros. Al principio de la sentencia se estimaba que se podrían haber llegado a 12.000 euros. En esta primera sentencia, lo que podemos ver con claridad es que se ha cometido una infracción de los derechos de propiedad intelectual. Como he comentado antes, los dos acusados asumen que se ha cometido la infracción, pero a la vez los dos intentan eludir su responsabilidad. De los 3 casos expuestos, donde se ve más claro la infracción es en esta sentencia. En mi opinión, lo que es un caso donde se podía haber evitado la infracción, de solo haber tenido la pertinente autorización. Es uno de los casos más típicos de infracciones sobre esta ley que hay, y es de los más fáciles de evitar, ya que sabiendo lo que puede acabar pasando, lo más sencillo es tenerlo todo en regla y tener la autorización correspondiente para evitar que pase esto. Otro punto que me parece interesante comentar sobre este caso es que los dos intentan justificar su responsabilidad culpando al otro acusado, aunque quien acaba siendo culpable, como ya he comentado, es Corporación Catalana de Comunicación, porque es quien contrató los anuncios y tiene la responsabilidad por la emisión de los mismos. En este caso, acaba quedando claro quién tiene la máxima responsabilidad. Y además, también podemos ver que este anuncio se retiró justo después de su primera emisión y no se volvió a emitir, ya que una vez se supo la posición del demandante, la entidad lo quiso retirar. Este punto lo que me hace reflexionar es sobre que desde el primer momento la entidad Corporación Catalana de Comunicación era muy consciente de la infracción que estaba cometiendo y por tanto sabía que era la máxima responsable de la emisión del anuncio, aunque intentaran eludir su responsabilidad a la otra entidad acusada, ya que ellos eran los que tenían los supuestos derechos de explotación. Ahora pasaremos a la segunda sentencia, que también es de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y es la sentencia número 275 del 2012, del 25 de julio. En esta sentencia, lo que se pide es el cese de una actividad concreta por ser ilícita, teniendo en cuenta el artículo 139 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. El demandante, que es la entidad Asgard Productions, acusa al demandado, la entidad, el Plató de Cinema SL, de utilizar fotogramas de una obra audiovisual de su propiedad. Soundless. También se pide una indemnización de 60.000 euros. Al final, se acaba fallando a favor del demandado y se desestima íntegramente la demanda propiamente dicha, ya que el demandado no estaba utilizando fotogramas de la obra audiovisual, sino fotografías que tomó el mismo demandado cuando se realizaba el proceso de producción de la grabación audiovisual, pero no eran fotografías de la obra audiovisual en sí. En esta segunda sentencia, lo que podemos ver, en contraposición con la primera, es que claramente no hay infracción de los derechos de propiedad intelectual. Por lo que he podido entender, a partir de leer este tipo de sentencias, es que el demandante busca la demanda sin aclarar del todo en qué consiste la misma, solo para intentar buscar la infracción de una manera fácil y oportuna, en este caso, sin tener claro lo que se está acusando, ni cuál es el reglamento, ni el funcionamiento de la misma ley. Esto lo que hace destacar es que es posible que leyes importantes, como el caso de esta ley, la Ley de Propiedad Intelectual, tengan ciertos fallos en su redacción y que entidades, como la presente, puedan aprovechar estos fallos, estas grietas en estas leyes, para sacar rendimiento de sus obras. Entonces lo que me planteo es hasta qué punto se realizan estas acusaciones para poder ganar dinero y recuperar la inversión que se ha realizado en proyectos que han supuesto pérdidas muy importantes para las entidades productoras, como es el caso de Soundless, que acabó siendo un fracaso y la entidad productora acabó perdiendo dinero por esta producción. Entonces, por suerte en este caso, de manera clara y justa, el fallo acabó siendo favorable al acusado. Y pasando a la última sentencia, que es la sentencia 3 del Juzgado Mercantil de Madrid, que es la sentencia número 101/2014 del 7 de mayo, lo que en esta sentencia podemos observar es como un representante de Mistral Production realiza una demanda contra la mercantil Grupo Europroducciones, S.A., acusándola de realizar una infracción de los derechos de propiedad intelectual y también por competencia desleal. El demandante considera que se han vulnerado algunos derechos de la propiedad intelectual con la producción de los programas el Peque Prix y el Grand Prix de verano, comparándolo con el formato Intervilles de la productora Mistral Production, que según el demandante guarda muchas semejanzas en cuanto a formato y las diferentes secciones que se integran en los dos programas. En este caso, también se acaba fallando a favor del demandado y se desestima íntegramente la demanda. En esta sentencia, lo que podemos ver es que hay muchas ideas en los medios audiovisuales generales que se pueden parecer, pero que no pueden estar monopolizadas por nadie. Y eso puede implicar que, aunque haya un pequeño parecido de un formato con algún otro formato, eso no significa que haya plagio. El fallo de esta sentencia acaba siendo muy claro y se acaba viendo que se necesitan más pruebas concluyentes a la hora de afirmar que hay un plagio. No sirve solo con mostrar una similitud entre dos proyectos. Casos como este suelen ser recurrentes en el ámbito audiovisual, ya que se han visto en muchas ocasiones demandas a productoras audiovisuales acusadas por plagio de determinados formatos audiovisuales, donde lo que se alega es que el plagio se ha hecho para evitar pagar los derechos de autor a los propietarios de los derechos del formato original y así poder abaratar el proyecto audiovisual y no tener que pagar los derechos. Aunque en este caso, en mi opinión, no creo que haya habido una infracción por todo lo que he comentado antes. He podido observar, para acabar, analizando estas tres sentencias, la existencia de diferentes casos donde se hace referencia a infracciones sobre los derechos de propiedad intelectual. Estas sentencias me han hecho conocer mejor cómo funciona esta ley y cuáles son las infracciones más comunes, así como me ha hecho entender cómo suele ser el desarrollo de las demandas, así como los fallos más comunes de las mismas. Además, en las tres sentencias he podido comprobar que la resolución son más que satisfactorias, ya que siguen y cumplen con lo expuesto en la ley correspondiente. Así que muchas gracias y así doy por finalizada mi exposición.